En el séptimo par craneal ustedes ven cuáles son sus núcleos de origen. Más o menos están a nivel del bulbo, tienen varios núcleos, ustedes pueden ver los mismos, tienen un núcleo medial, un núcleo superior, un núcleo inferior, un núcleo lateral, ¿sí? Bastante grande en la ojiva vulvar, tienen ustedes. Tienen conexión con el pedúnculo cerebroso inferior, sobre todo los vestibulares. Y el vestíbulo coclear es importante porque ustedes saben que se divide en dos ramas. Una rama que está yendo al vestíbulo y otra rama que está yendo a la cóclea. Como ustedes saben, el vestíbulo es el órgano, el vestíbulo es el órgano del equilibrio y la cóclea es el órgano de la audición. En el vestíbulo vamos a encontrar los conductos semicirculares que ustedes han debido ver en anatomía 1, y en la cóclea vamos a ver pues el órgano de la audición. Entonces este nervio, el octavo par, prácticamente está dividido en dos partes, ¿no? Una parte vestibular que está yendo al vestíbulo, miren, este es el vestíbulo, que tiene conductos semicirculares, anterior, posterior, lateral, que tiene una endolinfa y una perilinfa en su interior. Y esta es la cóclea, ahí ustedes están viendo, y vean cómo entra el nervio coclear hasta allá, ¿no? Estos dos órganos que son microscópicos se encuentran en la porción petrosa del temporal, como ustedes pueden ver. Describir cada uno de ellos es una de las maravillas que tiene la anatomía, porque son órganos muy pequeñitos, microscópicos, y que están constituidos anatómicamente y fisiológicamente por una cuestión muy complicada, ¿no? No es muy fácil explicar estos dos órganos cuando se los explica anatómicamente. Sin embargo, ustedes pueden ver el nervio vestibular y el nervio coclear. El nervio coclear, que es el nervio de la audición, tiene conexión con el cerebro, con el lóbulo temporal. Y el nervio vestibular tiene conexión con el cerebelo. Ustedes me están dando el cerebelo ahora y saben que hay conexiones entre el vestíbulo y el cerebelo, ¿no es cierto? Saben muy bien ahora que me están dando eso, y entonces pues es una conexión que no solamente termina a nivel del bulbo, sino que se conecta incluso con el córtex cerebeloso y con algún núcleo del cerebro, ¿ya? Son órganos microscópicos. Los vasos que están inervando estos órganos son muy delgaditos, son microscópicos también. Por eso es que una de las características de la gente cuando llega a ser vieja, cuando llegamos a ser viejos, es pues una de estas, es la pérdida de estas dos características, ¿no? ¿Qué perdemos cuando somos viejos? Perdemos la audición y perdemos el equilibrio, ¿no? Por eso es que a un viejo hay que darle un bastón, un busito, etcétera. O finalmente hay que ponerle una silla y hay que darle un audífono, ¿no? Porque con la edad se va perdiendo la irrigación sanguínea a estos dos. Entonces, este es el octavo par. El octavo par se llama vestíbulo coclear. El nervio coclear tiene conexiones con el cerebelo, con el lóbulo temporal. El nervio vestibular tiene conexiones con el cerebelo. ¿Perdón? ¿El séptimo lo digo? ¿O comenzamos con el octavo? Perdón, octavo. Este es el octavo. Dije el séptimo. No, es que al comienzo No, terminamos en el
Este es el octavo, perdón, sí. Este es el octavo. Me fue un lapsus. Este es el octavo. ¿Ya? Ahora les digo del sexto. Entonces el octavo, estamos viendo el octavo, es el vestíbulo completo. ¿Ya? El séptimo, miren ustedes el séptimo. El séptimo, ustedes ahí tienen el núcleo del facial, el núcleo motor del nervio facial, miren ustedes, a nivel de la protuberancia y el bulbo. Y tienen el núcleo salivatorio superior, que pertenece también al nervio facial. ¿Ya? Entonces, el nervio facial es un nervio mixto, porque el nervio facial sale por, miren ustedes, por un agujero, este agujero, que se llama el agujero estinomastoideo, está detrás de la oreja. Por ese agujero estinomastoideo sale el facial, las fibras motoras, y miren ustedes lo que hace. El facial viene a inervar todos los músculos faciales, ¿no es cierto? Todos los músculos faciales, los músculos de la gesticulación facial, los músculos de la mímica facial, también se les llama. Entonces, esta es la principal característica motora del facial. Sin embargo, bueno, el facial también tiene otras dos funciones importantes, ¿no? Inerva los 2/3 anteriores de la lengua, los 2/3 anteriores de la lengua, para las papilas gustativas que tienen los 2/3 anteriores de la lengua. ¿Qué papilas gustativas tenemos en la parte anterior de la lengua? Imagínense que esta es la lengua. Imagínense que esta es la lengua. La lengua la vamos a dividir en 2/3 anteriores y 1/3 posterior. Y 1/3 posterior. En los 2/3 anteriores tenemos diseminados en la punta de la lengua las papilas gustativas para el dulce, en la parte un poquito lateral para el salado, ¿sí? Para el salado, y un poco más atrás para el ácido. Entonces, en estas 2/3 partes de la parte de los 2/3 anteriores de la lengua, viene el nervio facial a inervar las papilas gustativas para el dulce, para el salado y para el ácido. Esos son parte de los sabores que sentimos, ¿no? En el tercio posterior están las papilas gustativas para ¿quién? ¿Qué sabor nos falta? Si está aquí el dulce, el salado y el ácido, ¿qué nos falta? Pero bueno, no es cuestión del facial elevado, enseguida les voy a aclarar eso. No es cuestión del facial. El facial viene a inervar los 2/3 anteriores de la lengua. ¿Ok? Pero también viene a inervar, como ustedes están viendo, el facial, a algunas glándulas salivales que ustedes están viendo. Miren ustedes, tiene glándulas salivales sublingual, submaxilar, y esta inervación que les da a las glándulas salivales es la inervación simpática, ¿sí? Alguna vez pues nuestra boca necesita más saliva de lo debido, ¿no? Cuando vamos a tomar el bolo alimenticio, cuando vamos a hablar, cuando vamos a utilizar la boca en algunas de estas circunstancias. Entonces, miren, aquí están viendo ustedes el facial, ¿ya? El facial y su conexión que tiene con el resto de los músculos, sobre todo de la cara. Sale por el agujero estinomastoideo. Miren ustedes, este es el agujero estinomastoideo
y viene a inervar los músculos faciales. ¿Han visto alguna vez la parálisis facial, no es cierto? Bueno, en realidad hay dos parálisis faciales, ¿no? Una que se produce por el frío, afrigory se llama, cuando una persona es sometida al aire frío, sobre todo los mayores, cuando está haciendo este tipo de clima y dejan las ventanas abiertas, duermen con el ventilador, duermen con el aire acondicionado, esos pueden ser factores para inflamar el facial a nivel periférico, ¿sí? Pero hay una inflamación también que se llama la parálisis facial central. Cuando hay algún problema a nivel central, en el sistema nervioso central, una hemorragia cerebral, un infarto cerebral, una infección cerebral, en fin, una meningitis, una encefalitis, una isquemia vascular cerebral, pues un tumor cerebral, una hemorragia cerebral, puede producir una parálisis facial central. Tú eres fisioterapeuta, ¿no? Una parálisis facial central es jodida de curar. Una parálisis facial periférica, pues no es fácil curar, pero la fisioterapia es la que manda, además de antiinflamatorios, corticoides que utilizamos los médicos. Pero en esta parálisis facial periférica, que se llama afrigory, intervienen muchos antiinflamatorios, sobre todo corticoides y además fundamentalmente fisioterapia, ¿no? Fisioterapia. Entonces, este es el nervio facial que inerva los músculos de la mímica facial. Pero no se olviden que inervan los 2/3 anteriores de la lengua para las papilas gustativas, del dulce, del salado y del ácido facial. Bueno, ahí ustedes están viendo los nervios motores y accesorios del facial entre el puente y el bulbo raquídeo, ¿ya? Bueno, el vestíbulo coclear, entonces, ya les he dicho que tiene el nervio vestibular, tiene varios núcleos que ustedes lo están viendo. Ahí están viendo ustedes los varios núcleos del nervio vestibular. Y ustedes van a ver también el núcleo del coclear por ahí, ¿ya? ¿Ese es mixto también? O sea, entre sensorial y motor. ¿Quién? Vestibular, coclear. ¿El vestíbulo coclear? Es mixto. Bueno, el séptimo par es mixto, ¿no? El séptimo par es mixto porque es motor. Sensitivo. Es motor porque inerva los músculos de la cara, ¿no? Los músculos faciales, los músculos de la mímica facial, por eso es motor. Es sensorial porque inerva la lengua, las papilas gustativas de la lengua, ¿sí? Pero y además da inervación simpática a las glándulas salivales, a la sublingual y a la submaxilar. O sea, es mixto, muy mixto el facial, el séptimo. El octavo es sensorial, ¿no es cierto? Sensorial porque es el encargado de inervar los dos órganos que les decía, el vestíbulo y la cóclea, ¿ya? Yo les decía que estos dos órganos que están en el oído interno de la porción petrosa del temporal son órganos minúsculos porque pues están hechos de una región petrosa, ¿ya? Y los vasos sanguíneos que irrigan estos órganos son muy delgaditos. Con la vejez, con el tiempo, los vasos sanguíneos se cierran por viejos y perdemos la audición, perdemos el equilibrio. Por eso a los viejos nos dan audífonos y bastoncitos, ¿no? Pero también el vestíbulo es el órgano del equilibrio.
hay una sustancia que sí o sí le va a producir una severa irritación e inflamación al vestíbulo. Es una sustancia muy común que utilizamos que se llama alcohol. El alcohol es tóxico, irritativo en el órgano del vestíbulo, ¿sí? No se olviden que es el órgano del equilibrio. Gracias a eso nosotros nos equilibramos. Pero ¿qué pasa si tomamos alcohol, si nos embriagamos? Una de las características de un ebrio es la pérdida del equilibrio, ¿no? También está en relación con las náuseas, con los vómitos. ¿Ustedes han viajado alguna vez en flota, en bus? ¿O han viajado en tren o en avión? Siempre ustedes van a ver bolsitas para los vómitos, ¿no? Porque hay personas que se marean, que pierden el equilibrio y vomitan inclusive, ¿no? Hay un síndrome muy importante que inflama el vestíbulo. Por favor, lo van a leer en el internet. Se llama el síndrome de Meniere. El síndrome de Meniere es una afectación del octavo par. Hay zumbidos, increíbles zumbidos tienen estas personas. Tienen mareos, pérdida del equilibrio y es un estado tremendamente molestoso, tremendamente pues limitante en las personas que tienen Meniere. No escuchan bien, escuchan zumbidos, tienen mareos, etc. La laberintitis es un pariente, ¿no?, del Meniere. La laberintitis también nos da con mucha frecuencia a las personas, ¿no? Cuando perdemos el equilibrio, perdemos pues sobre todo el equilibrio, ¿no? Nos da laberintitis. Cuando estamos viajando en bus, en avión y nos mareamos, es una laberintitis, ¿no? Pero no es tan grave como el síndrome de Meniere o enfermedad de Meniere también se llama. Ese es el octavo par. El noveno par se llama glosofaringio. Miren, el glosofaringio es un nervio que ustedes están viendo ahí sus diferentes núcleos. Miren, ahí ustedes tienen los núcleos del glosofaringio, ¿sí? Importante, el núcleo ambiguo del glosofaringio, acuérdense. Y entonces el glosofaringio, miren, como dice su nombre, viene a inervar la faringe, y viene a inervar el tercio posterior de la lengua, este tercio posterior de la lengua. Ahí en el tercio posterior de la lengua tenemos papilas gustativas para el amar, ¿no? Para el amar. El glosofaringio es muy interesante porque inerva la faringe. La faringe está dividida en nasofaringe, orofaringe y laringofaringe. Y el glosofaringio es el que controla la faringe en determinados tiempos. Por ejemplo, cuando estamos respirando, se abre nuestra nasofaringe, nuestra orofaringe, nuestra laringofaringe, ¿sí? Metemos aire por la nariz, por la boca, el aire sin problemas se va a ir hacia la vía respiratoria, ¿no? Metamos por la nariz o metamos por la boca, el aire se va a ir a la vía respiratoria. Pero ¿qué pasa si estamos, por ejemplo, haciendo un bolo alimenticio y preparados para deglutir? La nasofaringe se va a cerrar, el paladar blando se cierra, la laringe se cierra, el alimento tiene que ir hacia atrás, hacia el esófago, ¿no es cierto? El alimento no puede venir a la nasofaringe, porque si no estuviéramos eliminando asocitos por la nariz, y eso no nos pasa nunca, ¿no? O el alimento no se tiene que ir a la vía respiratoria,
Cuando estamos tomando líquidos, sólidos, lo que sea, el alimento va hacia la vía digestiva. La vía respiratoria normalmente se cierra, no tiene que estar abierta. Ustedes saben que una partícula de cualquier cosa, si se entra a la vía respiratoria, inmediatamente nos produce un espacio, un atoramiento, ¿no es cierto? Nos da atoro, nos atoramos y tratamos de expulsar. Nos ha pasado a todos, ¿no? Que hemos tragado saliva, agua o algún sólido hemos querido tragar, ¿no es cierto? Entonces, miren, por eso el glosofaringio tiene un montón de ramas nerviosas que vienen a la faringe, tanto a la nasofaringe, ahí arriba, a la orofaringe como a la laringofaringe. Entonces, cuando nosotros estamos deglutiendo, el paladar blando cierra la nasofaringe. La laringe se cierra también. Tiene una serie de músculos que van a cerrar la laringe. El bolo alimenticio va a pasar a la orofaringe y va a pasar al esófago, ¿sí? Eso es lo que hacemos. ¿Y quién controla todo esta cuestión que lo tenemos a cada momento en la rutina diaria, ¿no es cierto? Porque a cada momento estamos respirando, en muchas ocasiones en el día estamos tomando líquidos, estamos comiendo sólidos, etc. Pues está controlando el glosofaringio, ¿sí? Y además está inervando la parte posterior de la lengua, el tercio posterior, donde están las papilas gustativas para el amar, ¿ok? Cuando una persona tiene reflujo desde el estómago, un reflujo gastroesofágico, así se llama, lo primero que va a decir, ¿sabe qué, doctor? Todas las mañanas me levanto y siento un amargo en la boca. Y siento un amargo, esa es la manifestación clínica del paciente. Esa sensación de amargo se la debemos al glosofaringio porque inerva el tercio posterior de la lengua. ¿Ya? Glosofaringio. El glosofaringio también junto con el vago, después les voy a mostrar un poquito, tiene conexiones con el seno carotidio y con el cuerpo carotidio, glomus carotidio, que tenemos en la bifurcación de la carótida. ¿Ya? Este es el noveno par. El décimo par, en realidad, no es que se llama así porque no estudia, se llama así porque tiene un trayecto muy difuso, se llama así porque su verdadero nombre es cardio-neumo-enterogástrico. Es el nervio cardio-neumo-enterogástrico. Este nervio, ahí ustedes están viendo las raíces del nervio vago, es un nervio que va a venir a inervar el aparato respiratorio, el aparato cardiocirculatorio, el aparato digestivo. ¿Sí? Qué importante es el nervio vago. Por eso se llama así, porque su trayecto es muy difuso. Viene a inervar el aparato respiratorio y todos los órganos que conforman el aparato respiratorio. Viene a inervar el aparato cardiocirculatorio, corazón y grandes vasos. Y viene a inervar parte del aparato digestivo. Miren ustedes, inerva el esófago, inerva el estómago, inerva el duodeno, inerva toda la tripa delgada, y es también el intestino delgado, y inerva el ciego, el colon ascendente, hasta parte del colon transverso. ¿Ok? Hasta ahí inerva el nervio vago, pero también inerva hígado, también inerva vías biliares, también inerva páncreas. ¿Ok? ¿Y cuál es la función del nervio vago? El nervio vago es el encargado de la inervación parasimpática. ¿Se acuerdan cuál era el nervio vago? Cuando va a ir a inervar estos nervios, tiene un mediador químico que se llama la acetilcolina. Por eso es que el sistema nervioso parasimpático se llama también colinérgico.
Y la función del sistema nervioso simpático es inhibir todos los órganos internos, la función de todos los órganos internos, excepto de los órganos del aparato digestivo, donde es excitador. Por ejemplo, a nivel cardiocirculatorio, ¿quién excita el corazón, los grandes vasos? ¿El simpático o el parasimpático? El simpático, ¿no es cierto? El simpático va a ser el encargado de elevar la presión arterial, de elevar la frecuencia cardíaca, de aumentar el trabajo del corazón, etc. Ese es el sistema simpático y su mediador, la adrenalina. A nivel respiratorio, ¿quién es el excitador del aparato respiratorio? El simpático también. Se encarga de aumentar la frecuencia cardíaca, las secreciones bronquiales, etcétera, y todo lo que es el aparato respiratorio. ¿Ya? En el aparato digestivo, el simpático es inhibido. El parasimpático es inhibidor en todos los órganos internos, pero menos en los órganos del aparato digestivo donde es excitado. ¿Okay? Por eso es que gracias a quien secretamos más saliva, más jugo gástrico, más jugo esofágico, más jugo duodenal, más bilis, más jugo pancreático, más jugo intestinal, gracias al bajo. Gracias a quien aumenta nuestro peristaltismo, gracias al bajo. ¿Okay? Entonces, en algunas circunstancias, por ejemplo, en los pacientes que tienen úlcera, gástrica y que los médicos hemos fracasado con el tratamiento farmacológico, pues podemos animarnos a cortar la partecita del vago que viene a inervar el estómago. ¿Sí? Sí, se hace una paquectomía parcial en el estómago, ¿no? Pero bueno, eso es una circunstancia muy extrema, ¿no? Porque ustedes saben que ahora hay mucho fármaco para curar una gastritis, una úlcera, en fin. Pero en el último caso, cuando un paciente tiene una secreción gástrica muy intensa, el paciente es muy indisciplinado con el alcohol, con los alimentos, y encima está peligrando su glucosa gástrica, le hemos hecho una biopsia y está mirando a un posible cáncer, en fin, que se deje de joder, le cortamos el vago a este, ¿no? Porque si no, no se va a curar, le va a dar cáncer y se va a morir con cáncer. Podríamos hacer eso. Entonces, esa es la función del vago, un órgano un nervio bastante importante. El 11º par craneal, ustedes vean su origen, prácticamente es un poco en el bulbo, en la parte final del bulbo, y un poquito incluso en la médula espinal, ¿sí? Este nervio es un nervio es un nervio motor puro, que viene a inervar dos músculos que tenemos aquí en el cuello. Uno es el esternocleidomastoideo y otro es el trapecio, ¿sí? Bueno. El nervio espinal también es un buen elemento que da trabajos a los fisioterapeutas, porque ¿cuántas veces hemos amanecido con el cuello así? Muchas veces, ¿no? Con el cuello torcido, con el cuello dolorido, por haber dormido con una almohada más baja, con una almohada más alta, etc., ¿no? Se inflama el nervio espinal e inflama el esternocleidomastoideo y el otro músculo que les estoy diciendo, ¿no? Trapecio. El trapecio. Tuve una paciente, una niñita que tenía una tortícolis, así se llama, que era imposible levantarle la cabeza, no se podía.
tuvimos que tratarle con antiinflamatorios, corticos, y mandaba a fisioterapeuta, ¿no? Ellos se encargan de estudiar eso. Entonces el nervio, ¿qué tipo de nervio es este? Motor puro, ¿no? Es un motor puro, ¿ya? Y el 12º par craneal es también un nervio, ahí está su núcleo, es un nervio motor puro. Viene a inervar 17 músculos que tenemos en la lengua. ¿Para qué sirve la lengua? Tiene muchas funciones la lengua. Sí, claro, ¿no? Tiene muchas funciones. Nos sirve para hablar, para degustar, para deglutir, para formar el bolo alimenticio, en la masticación, en la deglución, en la fonación, etc. Es un órgano muy móvil la lengua, ¿sí? Muy móvil. No es el órgano de la fonación, ¿sí? Por eso es que miren ustedes, este debe ser un 12º par, es corto. ¿Será femenino o masculino? ¿Quién tiene más raro? ¿Mujeres u hombres? Mujeres. ¿Quiénes son más charlatanes? ¿Los hombres o las Mujeres. Mujeres. Las mujeres. Pues, este debe ser de varón, es corto. Si fuera de mujer, daría una vueltita ahí. Entonces, este es un nervio motor puro, es un nervio motor puro, viene a inervar los 17 músculos que tiene la lengua. Oiga, miren que la lengua es muy inervada, ¿no? La lengua tiene inervación sensorial, que está a cargo del 7º par por adelante, del 9º par por atrás. Tiene inervación motora, que está a cargo del 12º par. Tiene inervación sensitiva, que está a cargo del 5º par. El nervio trigémino inerva la lengua y la sensación sensitiva que tenemos en la lengua es gracias al trigémino. Claro, cuando tomamos algo caliente lo sentimos, sí, pues no. O cuando tomamos algo muy frío lo sentimos, sí, también. O cuando nos mordemos la lengua, peor todavía. O sea, la lengua es un órgano sensible, muy sensible, ¿sí? No sé cómo hay algunas personas que se ponen estas cagaditas en la lengua, ¿no? ¿Qué se llama? Piercing. Los piercings en la lengua. Mira, qué valientes, carajo. ¿Cómo aguantarán esos piercings? Bueno, esos son los 12 pares craneales. ¿El 10 es motor? No, el vago es mixto. El vago es mixto. Tiene funciones. Es un mixto porque pues tiene muchas funciones. Pero fundamentalmente es el encargado de llevar la inervación parasimpática. La inervación parasimpática. Es inhibidor de todos los órganos internos y es excitador de los órganos del tubo digestivo. ¿Ok? El glosofaringo es sensorial. El glosofaringio es sensorial, pero también es mixto, porque viene a inervar las glándulas salivares, entonces es mixto. El que es motor es el 12º par. El 11º par también es motor. ¿Ya? Bueno, vamos a ver.